esta clase es la última clase de geometría. Viene siendo una clase importante. Le voy a leer las unidades temáticas del eje de geometría. Transformación isométrica, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Después viene semejanza, proporcionalidad, homotecias de figuras planas. Vimos semejanza, vimos proporcionalidad y vimos teorema de Tales, teorema de Euclides, homotecia, lo vimos todo eso y eso viene siendo el segundo grupo de unidades. Y esta clase, o esta semana mejor dicho, vamos a ver el último grupo que muestra los contenidos de geometría, que vendría siendo geometría analítica en 2 dimensiones. Cuando a usted le hablen de geometría analítica, vamos a estar hablando de geometría en el plano cartesiano, es decir, recta. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Distancia entre puntos, ecuación de una recta, pendiente de una recta, intercepto por esta en el eje de la ordenada, o pendiente, mejor dicho, posiciones relativas de dos rectas en el plano, y obviamente ejercicios que tengan que ver con todo eso. Entonces, esa es la última materia de geometría. Esta es la última clase teórica de geometría y ya el viernes tendríamos la última clase de ejercitación, con lo cual nosotros terminaríamos el primer curso de geometría. ¿Ok? Así que vamos a ponerle bueno, ¿no es cierto? Yo ya les subí la guía de eso. Ahora, después vamos a hablar un poco para ver cómo vamos a resolver algún tipo de dudas, ¿ya? Porque me doy cuenta que no han resuelto, no me han dado, no me han hecho consultas, a eso voy. O es muy poco lo que me han hecho, ¿ya? Así que vayan colocándose al día con el tema de las guías para que vayan apareciendo las dudas y podamos ir resolviéndolas, ¿ya? Entonces, semana número 4 y la última semana de este curso de geometría, eje número 3 geometría, y hoy día vamos a ver puntos en el plano, propiedades, ¿no es cierto?, rectas y finalmente posiciones relativas de la recta en el plano. Entonces, comenzamos. El plano y el punto. Entonces, aquí está la típica pregunta con la cual se comienzan mis clases, ¿no es cierto?, en donde dice sea M y P coordenadas, me dan las coordenadas del punto M y del punto P, que son 2,3 y 5,P. Y me dicen que P es un valor que está en el cuarto cuadrante. El punto P, perdón, está en el cuarto cuadrante. Y me dice que la distancia entre los puntos M y P es de 7 unidades y me preguntan cuál es el valor de P. ¿Ya? Entonces, para poder enfrentarnos a esto, tenemos que ver a qué se refiere con, ¿no es cierto?, con toda la materia que tiene que ver con puntos. Y plano, obviamente. Entonces, vamos a eso. El plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema de referencia. Es la intersección entre dos rectas, ¿no es cierto? Y cuando nosotros graficamos un punto, por ejemplo, el punto 2,4, buscamos la coordenada X en el eje X y la coordenada Y en el eje Y. Y al realizar las proyecciones de cada una de las coordenadas, encontramos el punto, ¿no es cierto?, que andamos buscando, que sería en este caso el punto 2,4. ¿Ya? Sí, ahí está, hay otro punto más, ¿no es cierto? Y en el plano cartesiano tenemos que entender que el número de los cuadrantes propiamente tal, van de forma antihoraria, comenzando, ¿no es cierto?, por este de aquí, por este como el primer cuadrante, y de aquí el segundo cuadrante antihorario, ¿no es cierto?, después tercer cuadrante y finalmente el cuarto cuadrante. ¿Qué y cosa importante tiene el tema de los cuadrantes? Tiene lo siguiente, que si yo hablo de un punto en el primer cuadrante, si yo estoy hablando de un punto acá, entonces mi punto va a ser, fíjense, acá tengo que el eje de las abscisas, que es el eje X, es positivo para acá, mientras que para acá es negativo. El eje de las ordenadas, que sería el eje Y para arriba, es positivo y para abajo es negativo. Entonces acá en el primer cuadrante estoy hablando positivo-positivo. Primera coordenada positiva, coordenada de la X positiva y segunda coordenada Y positiva también. Acá, ¿cómo sería? Primero la coordenada X, negativo y luego positivo. Tercer cuadrante, primero el X, sería negativo en X y negativo en Y. Y finalmente en el cuarto cuadrante sería positivo en X y negativo en Y. Entonces, eso es lo importante de los cuadrantes, ¿ya? Entonces, si usted le dicen, tengo un punto en el primer cuadrante, entonces usted sabe que ese punto va a ser positivo-positivo. ¿Ya? Importante en eso. Ya, sigamos trabajando. Bueno, esa otra cosa importante. Ese punto de ahí, el punto 0,0, es el origen. Ya es llamado de esa forma y siempre se ocupa como punto de referencia. ¿Ya? Entonces sigamos. Ya, eso también es súper importante, que si yo tengo un punto con coordenadas x1 y 1, x1 es
la coordenada, ¿no es cierto?, que se conoce como abscisa, mientras que la coordenada Y se conoce como ordenada. ¿Ya? Entonces son cositas que uno tiene que manejar, pero es súper fácil recordar teniendo en cuenta que el eje de las abscisas es el eje X, mientras que el eje de las ordenadas es el eje Y. A mí me pasaba cuando tenía su edad que yo me confundía, yo decía, ¿cuál es el eje de las abscisas? ¿Cuál es el eje de las ordenadas? Entonces después aprendí como truquito de PSU que si nosotros colocamos aquí eje X, eje Y, y ordeno alfabéticamente abscisa y ordenada, entonces la primera letra sería A de abscisa y luego vendría la O de ordenada. Eso quiere decir que el eje X vendría siendo el eje de las abscisas y el eje Y vendría siendo el eje de las ordenadas, para poder recordarlo de una forma fácil. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a estos elementos que existen en el plano, a los nombres que tienen sus ejes y obviamente a las coordenadas según su cuadrante. ¿Hay alguna duda con respecto a esto, chiquillos? ¿No? No, ninguna. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de distancia entre puntos. La distancia entre puntos es utilizar Pitágoras, ¿ya? Entonces, imaginen esto. Este para mí, este que está aquí. Ya. Este que está aquí viene siendo mi punto P2. Siempre que yo quiera hablar de distancia o punto medio, voy a hacer las proyecciones de las coordenadas de P2 en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, si este es mi punto P2 y yo sé que P2 tiene coordenada X2 como abscisa y Y2 como ordenada, si yo hago las proyecciones en sus respectivos ejes, yo sé que para acá abajo voy a tener X2 en el eje X y para acá, ¿no es cierto?, voy a tener el eje Y. Lo mismo va a pasar para el punto P1 que tiene coordenadas X1 y 1, entonces yo hago lo mismo, proyecto hacia el eje X en mi X1 y proyecto hacia el eje Y mi Y2. De esa forma me queda este triángulo dibujado, ¿no es cierto? Este triángulo celeste que nosotros lo vamos a ocupar para poder ocupar Pitágoras. ¿Y a qué me refiero por Pitágoras? Me refiero a que si yo proyecto un poco más la coordenada Y1, se va a generar aquí un triángulo recto y aquí voy a aplicar Pitágoras. Entonces, para poder aplicar Pitágoras y sacar la distancia naranja, que es la distancia D, que es la distancia entre el punto P2 y el punto P1, yo tengo que entender que esta distancia morada que estoy marcando aquí viene siendo la distancia que existe desde 0 hasta I2, que le voy a restar la distancia que existe desde 0 hasta I1, es decir, I2 menos I1. ¿Ya? Ese para mí vendría siendo la medida de un cateto. Mientras que esta distancia de acá abajo, que la colocaron aquí abajo, viene siendo la misma idea, viene siendo x2 menos x1, que eso pasa a ser, ¿no es cierto?, mi otro cateto. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo con hipotenusa D, con cateto I2 menos I1 y con cateto X2 menos X1. Entonces, según el teorema de Pitágoras, ¿cuál es la distancia que existe entre el punto P1 y el punto P2? Entonces aplicamos Pitágoras. ¿Cómo sería aplicar Pitágoras aquí? Sería la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto, da lo mismo que cateto, ¿no es cierto? La fórmula no me dice que cateto, entonces sería cateto, que sería I2 menos I1, al cuadrado, más el otro cateto, que es X2 menos X1 al cuadrado. Entonces aquí en este punto, como yo quiero obtener solamente D y tengo D al cuadrado, aplico raíz, y en el momento en que aplico raíz, me queda que D es igual a la raíz, ¿no es cierto?, de eso de ahí, I2 menos I1 al cuadrado más X2 menos X1 al cuadrado. Una cosa interesante de esto es que yo no tengo por qué aprendérmelo de memoria. Yo sé que en una de las paréntesis va a ir la resta de la Y, y mientras que en la otra paréntesis va a ir la resta de las X. Y da lo mismo cuál es I2, cuál es I1, porque supongamos que I2 viene siendo, por ejemplo, 3. Si yo digo 3 menos 5, 3 menos 5, eso es menos 2. Y menos 2 al cuadrado me da 4. ¿Y qué pasa si yo dijera 5 menos 3? Eso es 2. Y 2 al cuadrado es 4 también. Es decir que da lo mismo si yo resto el 3 con el 5 con el 3. Lo importante es que luego de que se eleva al cuadrado me va a dar positivo igual. Por lo tanto, no existe ningún problema con cuál es I2, cuál es I1, cuál es X2 y cuál es X1. No importa eso. ¿Ya? Entonces, Profe, dime. me voy a conectar yo de otra cuenta, por si acaso. Ya, Para que me dale. acepte, soy yo. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, Gracias. ya, de nada. Entonces tengo finalmente esta fórmula, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que anotarla. Bueno,
saberse la memoria. Ya, yo este PPT se los mandé a ustedes para que ustedes puedan estudiarlo, ¿no es cierto? Siempre lo hago. Así que, nada, pues esa es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Ya, aquí hay un ejemplo. Entonces, este ejercicio, si bien podríamos sacar la distancia entre A y B para ver si es esta distancia que nos dice acá, es decir, 5 raíz de 2. También existía otra forma de hacerlo que era manejando una información importante con respecto a geometría común y corriente. Por ejemplo, lo primero que a mí me preguntan, ¿es el polígono un cuadrado? Para saber si el polígono es un cuadrado, yo tengo que ver que tengan la misma distancia, ¿no es cierto? En todos sus lados. Entonces, por ejemplo, yo pregunto a ustedes, ¿qué distancia tiene ese lado si yo termino, ¿no es cierto? Este ladito de aquí. ¿Qué distancia tendría ese lado? Entonces, si ustedes se dan cuenta, comienza acá arriba en -1 y termina ahí abajo en -4. Y de -1 a -4, ¿qué distancia hay? Hay 5 unidades de distancia. Análogamente, esta otra distancia de acá, que sería desde el -2 al 3. Desde -2 a 0 hay 2. Desde 0 a 3 hay 3. Entonces, por lo tanto, desde -2 hasta 3 hay 5 unidades de distancia. Eso quiere decir que el polígono es un cuadrado, sí o sí. ¿Ya? Eso es súper importante y eso me permite rápidamente resolver esta. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a sacar la distancia que existe entre A y B. Entonces, yo digo, la distancia que existe entre A y B viene siendo ¿qué cosa? La raíz de. En una va la resta de las X. Entonces, tomen este punto, vean qué coordenadas tiene. Tiene la coordenada -2,1 y esta acá tiene las coordenadas 3, -4. Entonces, en una va la resta de las X. ¿Ya? Me quedó muy grande la paréntesis, entonces tengo que borrar aquí un poquito. ¿Ya? Pero eso es lo que quiero, la resta de las X. Una la resta de las X y la otra la resta de las Y. Da lo mismo en cuál va la resta de la X y en cuál va la resta de la Y. Entonces, la resta de las X sería, por ejemplo, 3 menos 2. Si ustedes se dan cuenta, estoy tomando este 3 y le estoy restando este -2. ¿Podría haber sido al revés? ¿-2 menos 3? Sí. En ambos lados me va a dar 5, ya sea positivo o negativo, y eso da lo mismo. Porque cuando yo lo elevo al cuadrado, me va a dar 25 sí o sí. Entonces acá me va a quedar 5 o -5, dependiendo de cómo haya restado. Yo resto el 3 con -2. Y ahora voy a tomar el -4 y le voy a restar el 1. -4 menos 1, eso es -5 también al cuadrado. Entonces, esto de acá viene siendo igual a 5 al cuadrado. Eso de ahí es 5 al cuadrado. Miren, si quieren ustedes lo pueden escribir como 25. A mí me da lo mismo, pero yo lo hubiera dejado como 5 al cuadrado. Vamos a hacerlo de las dos formas. Ya, entonces tengo 25, 25 y finalmente tengo raíz de 50. Entonces, dentro de la raíz de 50, si ustedes se dan cuenta, hay un cuadrado perfecto que es 25. Es decir, esto es 5 raíz de 2. ¿Ya? Ese sería un camino para poder llegar a este 5 raíz de 2. ¿Ya? ¿Por qué yo en delante les decía que no hubiera desarrollado los 5 al cuadrado? Porque si yo no desarrollo los 5 al cuadrado, si yo no lo desarrollo, entonces lo que tengo aquí, de hecho, no sé por qué se apretó eso. Si yo llego desde este punto y me paso acá, tendría raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, 2 veces 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, eso es 5 y me queda 2. Entonces ahí hubiera llegado quizá aún más fácil, ya más visual aún. Entonces nos damos cuenta, ocupando la fórmula de distancia entre puntos, que la distancia entre A y B viene siendo 5 raíz de 2. Pero lo que a mí me interesa también que usted sepa es que cuando usted tiene un cuadrado, y esto lo dijimos en algún momento, que cuando usted tiene un cuadrado de lado A, entonces ahí está mi cuadrado de lado A, y si yo trazo esta diagonal, el valor de esa diagonal va a ser el lado por raíz de 2. Eso es una regla, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que este de acá vale 5 de lado, acá 5, entonces la distancia viene siendo 5 raíz de 2. Por lo tanto, de esa forma también podría haberlo visto. Y la otra, el perímetro del polígono es 20, claro que sí, porque sería 5 por 4, 20, entonces serían todas. ¿Ok? ¿Queda claro este ejercicio? Sigamos. Punto medio. El punto medio es súper fácil. Es la misma idea anterior, muy similar. Tengo mis dos puntos. Esos puntos se proyectan sus coordenadas en cada uno de sus ejes. Y finalmente, lo que yo tengo que entender es lo siguiente. Miren.
Si ustedes tienen estos números, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si yo tengo el del 1 al 5, el punto medio, el valor medio, ¿no es cierto?, viene siendo 3. Y ese 3 va a ser justamente el resultante del promedio de los extremos. Siempre que usted quiera sacar el punto medio, ¿no es cierto?, en un intervalo de números, tengo que sacar el promedio de los extremos. Es decir, 1 más 5, ¿no es cierto?, que sería este de acá, todo eso dividido en 2. 1 más 5, 6, dividido en 2, 3. Así que todo bien. ¿Ya? Entonces, de esa forma, si ustedes se dan cuenta, si yo proyecto las coordenadas de mis puntos en el eje X, yo tengo que este punto medio de acá va a ser X1 más X2 partido en 2, según lo que les dije recién. Análogamente, si yo tengo la proyección de mis puntos en el eje Y, I1 e I2, entonces este punto medio sería I1 más I2, todo eso partido en 2. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto? Sería X1, X1 más X2 partido en 2, coma, y 1 más y2 partido en 2. Entonces ahí tengo la fórmula del punto medio. ¿Se entiende? Es fácil. Tengo que sacar para la coordenada X de mi punto medio, tengo que sacar el promedio de las coordenadas X de mis dos puntos. Y para sacar la coordenada Y de mi punto medio, tengo que sacar el promedio de las coordenadas Y de mis dos puntos. Tan simple como eso. Entonces, ejemplo. Me dicen que en la figura del triángulo ABC es isósceles en A. Realmente poco me importa el hecho de que sea isósceles en A. O sea, me están diciendo que AC es igual a AB. Pero ¿de qué me importa eso si a mí me están pidiendo los puntos medios que existen en cada uno de sus lados? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar este punto medio, necesito las coordenadas de C, que vienen siendo 6,8. Las coordenadas de A, que vienen siendo 0,0. ¿No es cierto? Yo con eso voy a sacar este punto medio. Acuérdense qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacar el promedio de las X. Sería 0 más 6. 0 más 6, 6. Dividido en 2, 3. Ahora saco el promedio de las I's. 0 más 8, 8. Dividido en 2, 4. O sea, ese punto de ahí viene siendo el punto 3,4. Entonces tenemos un punto medio, saquemos el otro punto medio, este de acá, que para eso necesito este... ya. No, tiene razón, el ejercicio sí necesita saber la distancia porque gracias al hecho de que AC es igual a B, yo voy a poder saber cuál es la coordenada de este punto sacando la distancia que existe desde A a C. Así que sí o sí tengo que sacar esa distancia. Entonces, ¿cuánto vale la distancia entre A y C? La distancia entre A y C viene siendo raíz de, acuérdense, la resta de las X, 6 menos 0 es 6. Al cuadrado sería 36. Después, la resta de las Y es 8 menos 0, 8. Al cuadrado sería 64. 36 más 64 es 100. Y la raíz de 100 es 10. Eso quiere decir que esta distancia de aquí, vamos a colocarla con otro color, eso significa que esta distancia de aquí equivale a 10, mientras que esta otra distancia de acá también vale 10. Pero como esta distancia AB está sobre el eje X, nosotros sabemos que este punto de acá tiene que tener coordenadas 10,0. ¿Ya? Entonces, si en este caso, para el caso AB es re fácil, porque si yo tengo que sacar la distancia desde el punto medio, ¿no es cierto? O tengo que sacar este punto medio, tiene que ser el punto 5,0, dado que desde A hasta B tengo desde 0,0 al 10,0, entonces este tendría que ser 5,0. Entonces, 5,0 lo tengo, el punto medio de AC también lo tengo, que este es 4 y sería 1 y 3. Tengo la C solo 1 y 3, tengo que saber sacar esta de acá, que sería el promedio, ¿no es cierto?, de las X, 6 más 10, 16. 16 dividido en 2 sería 8, ¿ya? O sea, sería la coordenada 8 en X. Y en Y tendría que ser 8 y 0, eso es 8 dividido en 2, 4, 8,4. Entonces tendrían que ser todas, según lo que estoy viendo. Eva. Ah, sí, todas. Yo pensé que la era todas. Ya. Ahí sí que sí. ¿Ya? Un ejercicio rápido, tendríamos que ocupar distancia y punto medio, nada más. Y aquí viene la pregunta oficial de la PSU. ¿Qué quieren? ¿Quieren que la haga yo o quieren hacerla ustedes? Los escucho. Profe, hágalo usted nomás. Ya, la hago yo. Entonces, me dicen que tengo un punto M, me dicen que tengo un punto M que viene siendo el punto 2,3, mientras que tengo otro punto P que viene siendo 5, P minúscula.
Este es un P mayúscula, ya, así que vamos a corregirlo. Entonces este es un P mayúscula. Ya, entonces tengo el punto M que tiene coordenadas 2,3 y tengo el punto P que tiene coordenadas 5, P minúscula. Me dicen que el punto P, es decir, este punto está en el cuarto cuadrante. Si nosotros recordamos el cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante, acuérdense, el primer cuadrante sería positivo, positivo. Segundo cuadrante sería negativo, positivo. Tercer cuadrante, negativo, negativo. Y el cuarto cuadrante sería positivo, negativo. Entonces, si me dicen que el punto P pertenece al cuarto cuadrante, significa que P va a estar aquí. Es decir, tiene que tener coordenada X positiva y la coordenada P tiene que ser negativa, es decir, P tiene que ser menor que 0. ¿Ya? Entonces eso tengo que tenerlo presente, porque lo más probable es que nosotros desarrollemos una ecuación que tenga más de una solución, una ecuación cuadrática, y de esa forma vamos a tener que discriminar y quedarnos justamente con el resultado negativo. Entonces, me dicen que la distancia que existe entre M, la distancia que existe entre M y P es igual a 7 unidades. Y con esa información yo tengo que saber cuál es el valor de P. Entonces no es tan difícil este ejercicio, simplemente tengo que aplicar la distancia entre M y P. Acuérdense que la distancia es, en una paréntesis tengo la resta de las X, que por ejemplo 2 menos 5, ya voy a escribirlo 2 menos 5 al cuadrado. Generalmente cuando la resta es numérica hago la resta al tiro, pero ahora la escribí. Más la resta de las Y's, que tendría que ser 3 menos P, todo eso al cuadrado, y todo eso igual a 7. ¿Cierto? Entonces acá lo que yo tengo que hacer es empezar a eliminar la paréntesis principalmente. Si yo elimino la paréntesis tendría que elevar acá al cuadrado. Y al elevar al cuadrado acá me queda un 49, mientras que de este lado se va la raíz. 2 menos 5 es 3 y 3 al cuadrado es 9. Esto de acá es un cuadrado binomio, entonces sería el primero al cuadrado, que sería 9, menos el doble del primero por el segundo, es decir, 3 por P por 2, 6P, ¿no es cierto? Más el segundo al cuadrado, que sería P cuadrado. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, me quedó una ecuación cuadrática. Lo que yo voy a hacer es ordenar toda esta situación y voy a dejar la ecuación cuadrática en su forma principal. Acuérdense que la forma principal es ax cuadrado más bx más c, que en este caso sería P, no me gustó ese P, quedó muy pegado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar y nos vamos a ir por acá, Entonces, tengo, si empiezo a ordenar, tengo P cuadrado, después viene menos 6P y después viene 9 más 9, 18. 18 menos 49. ¿Cuánto es 18 menos 49, chiquillos? 18 menos 49. Yo lo voy a hacer con calculadora, ustedes tienen que hacerlo a mano. 49 menos 18. Y eso me da como resultado un 31. Entonces todo eso me va a quedar, el 49 va a pasar hacia el otro lado restando, así que me va a quedar un menos 31 igual a 0. ¿Cómo anduvimos con eso? Bien, se entiende. ¿Ya? Entonces aquí me queda una ecuación cuadrática. Entonces, ojo aquí, que para eso me dan esta información. Lo más probable es que me den dos soluciones, una sea positiva y la otra negativa, y yo me tengo que quedar con la negativa, sí o sí. ¿Ya? Entonces vamos resolviendo esto, pues esto no lo puedo resolver factorizando, sino que tengo que aplicar la fórmula de Cardano. Y la fórmula de Cardano, acuérdense que ocupaba el A, que en este caso es 1, el B, que es igual a menos 6, y el C, que es igual a menos 31. Entonces aplico la fórmula de Cardano que dice que P es igual a menos B, que en este caso sería 6, más menos raíz de B cuadrado, que sería 36, menos 4 por A, que sería 1, por C, que sería menos 31. Entonces, todo eso dividido en 2 por A, que sería 2. Entonces, 4 por 31 me pillaron. ¿Cuánto es 4 por 31? 4 por 31, 124. Y eso más 36, ¿no es cierto? O sea, lo que me está dando aquí, me está dando 160. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que me da. Me da que P es igual a 6 más menos raíz de 160. Todo eso dividido en 2. Esto, si yo lo sigo trabajando un poquito más, es lo mismo que 6 más menos 160 es 16 por 10, es decir, 4 raíz de 10. ¿Se entendió ese cambio?
Si no lo entienden, lo vemos por acá y les digo yo esto. Raíz de 160 es lo mismo que raíz de 16 por 10. La raíz de 16 es 4, o sea, esto de acá es lo mismo que 4 y como la raíz de 10 no tiene raíz exacta, se deja como 4 raíz de 10, así tal cual. Y todo esto dividido en 2. ¿Ya? Entonces, si yo empiezo a simplificar, porque yo esto lo puedo escribir de esta forma, lo puedo escribir como 6 partido en 2 más menos 4 raíz de 10, todo eso partido en 2. Entonces aquí puedo simplificar S con S y lo que obtendría finalmente, que lo voy a mover de ahí porque no puedo seguir ahí, ¿no es cierto? Lo que obtendría finalmente de aquí sería esto. Lo voy a colocar acá, disculpen, me va a quedar 3 más menos 2 raíz de 10. Si yo separo esto en sus dos respuestas, tendría una que sería 3 más 2 raíz de 10. Mientras que la otra sería 3 menos 2 raíz de 10. A mí me están diciendo la negativa es la que yo quiero. Y esta de seguro que va a ser positiva, sí o sí. Entonces esta se descarta. Mientras que este 2, la raíz de 10 no sé cuánto sea, pero raíz de 10 si ustedes se dan cuenta, fíjense. Tengo el 9 y la raíz de 9. Fíjense que la raíz de 9 es 3, y algo. Por acá está la raíz de, bueno, la otra que le seguiría sería la raíz de 16, que sería 4, ¿no es cierto? Entonces la raíz de 10 tiene que ser un valor entre 3 y 4, ¿ya? Y si esta raíz de 10 que está aquí, raíz de 10, se multiplica por 2, tendría un menos 6, y algo. Y ese menos 6, y algo, más 3 me va a quedar menos 3, y algo. Por lo tanto, tendría que ser sí o sí esta respuesta. ¿Se dieron cuenta mi análisis con respecto a las raíces o no? ¿Sí? Bueno, la respuesta sería la alternativa A. Entonces, nosotros con esto terminamos la primera materia, chiquillos, como importante, que equivale a al primer set de preguntas de la guía que le mandé. Hay 25 preguntas que se responden con esto, ¿ya? Así que es materia sencilla, nada que decir, no hay mucho que manejar, simplemente es estas dos fórmulas que le enseñé y saber obviamente el contenido de plano y puntos que vimos justamente en esta clase. Así que estamos listos con esta primera parte y nos Profe, pasamos a la segunda. Dime, profe. dime. Es que no entendí que tengo mala señal de internet, entonces no entendí en esa parte de por qué escogió con la parte, el problema con el negativo y no con el positivo. Primero primero elegí la respuesta negativa, porque a mí me dicen que el punto P, este es el punto P, y me dicen que el punto P está en el cuarto cuadrante, ¿ya? Si el punto P está en el cuarto cuadrante, quiere decir que su coordenada en X es positiva, como lo es este 5, mientras que su coordenada en Y tiene que ser negativa. Eso quiere decir que el P que estoy buscando yo tiene que ser negativo. Entonces, por eso yo tengo esto tan encerrado ahí con tanto color, ¿ya? Porque yo ando buscando una respuesta negativa, yo ando buscando un P negativo. Entonces, apliqué la fórmula de la distancia entre puntos, me quedó esta ecuación cuadrática y al resolverla llegué a estas dos soluciones. Sí, sí, lo entendí, profe, si ¿Sí? era lo que no entendí el signo. ¿Por qué elegí este? Bueno, 3 más Sí, 2 raíz de 10 es positivo por donde sí, se no, pero vea. ahora entendí, ahora entendí. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Aquí está el truco, por si acaso. Ya, raíz de 9, 3, raíz de 16, 4, entonces raíz de 10 tiene que estar al medio, tiene que ser 3, y algo, ¿no es cierto? Entonces 2 por 3, y algo, negativo, más 3 me queda algo negativo sí o sí. Nos pasamos a recta. Recta es una materia que ya vimos. Esto es función de comportamiento lineal, ¿no es cierto? Es la función afín, en donde yo tengo, ¿no es cierto?, la pendiente, tengo una fórmula que me permite encontrar la recta, etcétera, etcétera. Entonces aquí obviamente me dan 2 puntos y me piden cuál es la recta que pasa por esos 2 puntos en el plano cartesiano. Para eso nosotros tenemos que, obviamente, ver la materia. Ya, entonces, la recta para empezar, disculpen, la recta para empezar va a tener dos formas. Va a tener la forma general, que esta de acá se conoce como forma general. Mientras que esta de acá, que es cuando ya está despejada, ¿no es cierto? Está la I despejada, se llama forma principal.
Entonces, yo de la forma general puedo ir a la principal y de la principal puedo ir a la forma general. O sea, eso es una cosa que uno siempre va a tener en cuenta. Pero la verdad de las cosas es que por lo general uno para trabajar elige la forma principal, mientras que para las respuestas generalmente o no generalmente, pero muchas veces me dan respuestas en mis ejercicios en la alternativa que son respuestas de rectas en su forma general. Entonces tengo que saber traspasar de una forma a otra, ¿ya? ¿Por qué esta forma principal es tan importante? Es muy importante porque la forma principal me entrega dos cosas. Me entrega el M, que viene siendo la pendiente, mientras que por otro lado me entrega N, que es el coeficiente de posición. Lo que hay que decir inmediatamente es que el coeficiente de posición es el valor en donde la recta intersecta en el eje Y. Es decir, que esta recta intersecta en el eje Y. ¿En qué punto? En el punto 0,n. ¿Ya? Ese viene siendo el punto de intersección de cualquier recta, siendo n el coeficiente de posición. ¿Ya? La pendiente, hay mucho que hablar de la pendiente. La pendiente me indica cómo se inclina la recta. ¿Ya? Y también la pendiente yo la puedo encontrar con una fórmula. Si yo tengo dos puntos, el punto x1 y 1 y el punto x2 y 2, yo ocupando esta fórmula que la expliqué la otra vez, ¿no es cierto? Soy capaz de encontrar la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Por estos dos puntos. Yo creo que esto está más que claro. No sé si tengan alguna duda con respecto a eso o quieran ver algún ejercicio de pendiente o algo de ese tipo. ¿Cómo estamos con eso? ¿Bien? Ya, perfecto, perfecto. Lo que sí tengo que decir antes de que pasemos a lo que viene, lo que sí tengo que decir es que si a mí me dicen determine la pendiente y me dan dos puntos, entonces me dan el punto A que viene siendo el 3,5 y me dan el punto B que viene siendo el 4,7. Entonces cuando yo quiero calcular la pendiente siempre tengan en cuenta que yo voy a tener aquí una recta en el numerador y una recta en el denominador. Y lo que yo hago para no enredarme es tomar cualquiera de los dos puntos y si elijo, por ejemplo, el punto B en primer lugar, lo que voy a hacer es colocar su coordenada Y arriba, mientras que su coordenada X la voy a colocar inmediatamente debajo. Análogamente con el otro, o sea, aquí tengo 5 y después acá el 3. Entonces me queda 5 menos 3, que eso viene siendo un 2. Y abajo tengo 4 menos 3, que eso me da 1, o sea, la pendiente es igual a 2. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera elegido este punto primero, el punto A primero y como segundo hubiera elegido el punto B? Da lo mismo, ¿ya? Da exactamente lo mismo, pero lo que yo quiero que entiendan es que yo escribo los puntos como si fueran columnas. Es decir, este punto, el punto B que lo elegí como en primer lugar, lo escribo en una columna hacia abajo, ¿no es cierto? Mientras que el otro punto que viene siendo el punto A, que fue el que elegí en segundo lugar, también se escribe como una columna hacia abajo, ¿ya? Y dependiendo de los valores que tengan las coordenadas, puede que estos signos de acá de resta puedan cambiar, ¿no es cierto? Pueden ser positivo o negativo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces eso con respecto a la recta en su forma general y en su forma principal, ¿ya? Entonces, gráfico de la recta. El gráfico de la recta generalmente va a ir asociado a la pendiente. O sea, yo aquí tengo los cuatro tipos de gráfico que nosotros nos podríamos encontrar. Este es cuando la pendiente es positiva, cuando la pendiente es negativa, cuando la pendiente es nula y cuando la pendiente es indefinida. Estas cuatro cosas nosotros ya las vimos. Nosotros ya vimos este tipo de situación. Y lo que siempre es importante recordar es que si este punto de acá, fuera, por ejemplo, n, entonces esta recta tendría la forma y igual a n. ¿Qué pasa si este punto de acá, el punto de corte que tiene esta recta, viene siendo cuando es totalmente paralela, ¿no es cierto?, al eje Y, y en este caso cuando esta era totalmente paralela al eje X, esta va a ser X igual al punto en donde corta. Supongamos que corta en C, entonces es X igual a C. Entonces, súper importante recordar, anotémoslo aquí, cuando tenemos una recta perpendicular, perpendicular quiere decir que se intersecta con 90 grados con otra recta, ¿no es cierto? Cuando tenemos una recta perpendicular a un eje cartesiano,
La recta se llama como el eje donde corta igual al punto en donde corta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, este punto de corte en el eje Y es el punto N. Entonces, esta recta, como es perpendicular al eje Y, recibe el nombre del eje que corta de forma perpendicular, es decir, Y igual a el punto donde corta, que es N. Acá, yo tengo esta recta que también es perpendicular, pero es perpendicular al eje X. Por lo tanto, esta recta es X igual a el punto en donde corta, que es C. Bien, entonces eso es súper importante. ¿Ya? Entonces aquí viene esta fórmula que creo que también la vimos la otra vez cuando vimos esto de función afín. Cuando vimos la función afín vimos esta recta, y esta es la recta que se conoce como la ecuación de la recta, ¿ya? O ecuación general de la recta, y esta de acá funciona con una pendiente y un punto, ¿ya? Entonces es re fácil esta cuestión, porque supongamos que yo puedo tener dos casos. Yo puedo tener la pendiente dada, me dan la pendiente, y un punto. Entonces supongamos que en este caso me dan la siguiente situación. Me dicen, ¿sabe qué? La pendiente de mi punto viene siendo, la pendiente de mi recta, de la recta que estoy buscando es 3, y sé que pasa por el punto A, que viene siendo el 2,5. Entonces me dan el punto, un punto, y me dan la pendiente, y yo simplemente tengo que reemplazar. ¿Dónde voy a reemplazar? Voy a reemplazar eso, voy a reemplazar eso y voy a reemplazar eso. ¿Por qué? Por lo que tengo. O sea, esto sería I menos I1 igual a M factor de X menos X1. Siempre anoten la fórmula que van a ocupar. Siempre que vayan a ocupar una fórmula, anótela, porque se produce un efecto visual de traspaso de información inmediato. Yo sé que este I no tiene nada que ver, lo bajo, este I1 es la coordenada I de mi punto, que es 5, este M es 3, este X es X tal cual, y el X1 es la coordenada X del punto, es decir, 2. Entonces aquí nosotros desarrollamos y me queda I menos 5 es igual a 3X menos 3 por 2, 6. Y finalmente y es igual a 3x, este 5 va a pasar sumándose al otro lado y me va a quedar menos 1. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que esto está bien o está mal? Fácil, pues tomo mi punto, primero me fijo que tenga la pendiente 3. ¿Tiene pendiente 3? Acuérdense que cuando yo tengo una recta en su forma principal, ¿no es cierto? Que era lo que dijimos acá, cuando usted tiene una recta en su forma principal, el número que multiplica a x, esa va a ser mi pendiente. Entonces, si usted se da cuenta, aquí yo tengo una recta en su forma principal. Tengo mi recta aquí I igual a mx más n, o sea, tengo mi recta en forma principal. ¿Mi pendiente es 3? Sí, cumple. Y lo otro es que yo vea si cumple este punto. Para ver si cumple este punto tengo que evaluar los valores en mi recta y ver que se cumple una igualdad. Entonces, para comprobar eso, lo que voy a hacer es elegir otro color. Entonces yo voy a tomar mi punto y lo voy a reemplazar. ¿Y cuánto es? Es 5. Después viene 3 por x, que sería 3 por 2. ¿No es cierto? Y después viene menos 1. 3 por 2, 6, menos 1, 5. O sea, llegué a una igualdad. 5 igual a 5. Eso quiere decir que el punto pertenece a la recta, y como la recta tiene pendiente 3, entonces esta recta está ok. Entonces, ese era el caso en que me daban una pendiente y me daban, ¿no es cierto?, un punto. Mientras que el otro caso es que me den 2 puntos. 2 puntos. Entonces, acá yo voy a elegir 2 puntos cualquiera. Por ejemplo, el punto A, que viene siendo el 5,1, y tengo otro punto que va a ser el B, que va a ser el 2, menos 3. Estoy inventando, ya da lo mismo eso. Entonces, en este caso no me dan la pendiente, por lo tanto tengo que encontrar la pendiente. Entonces, ocupando la fórmula de pendiente, yo sé que M es igual a, y aquí va a ir, ¿qué cosa? Va a ir una división, ¿no es cierto?, una fracción, en donde tanto en su numerador como en su denominador van a llevar una resta. Acuérdense que yo tomo cualquier punto y lo voy a escribir en como si fuera una columna, la y arriba y su x abajo. O sea, este primero sería su y arriba y su x abajo, sería 1 y 5 abajo. En este otro caso sería menos 3
Y acá sería el 2. Entonces, era ahí. Entonces me queda 1 menos menos, eso es más. 1 más 3, eso es 4, ¿ya? Mientras que abajo me queda 5 menos 2, que eso sería 3. Entonces la pendiente es 4 tercios, ¿ya? Entonces ahora tengo la pendiente y tengo un punto. De hecho, tengo dos puntos. El punto que van a elegir va a ser el punto que ustedes quieran, nomás, chiquillos. Yo sé que tanto el punto A como el punto B pertenecen a la recta que estoy buscando yo. Recuerden que cuando nosotros calculamos ocupamos esta fórmula de acá, estamos buscando la recta que tiene pendiente M y que pasa por el punto X1 y 1. Entonces yo sé que como saqué mi pendiente con estos dos puntos y me dio 4 tercios, yo sé que puedo elegir mi pendiente y cualquiera de los dos puntos porque los dos puntos pasan por la recta. Entonces vamos ocupando la fórmula. Sería y menos I1 igual a M factor de X menos X1. Entonces me queda I menos la coordenada I, que sería menos 3, es igual a M, que es 4 tercios, factor de X menos la coordenada X del punto que elegí yo. Y como yo elegí el punto B, este creo que fue el que elegí. Si este elegí, sería menos 2. Entonces me queda I menos la coordenada menos 3, 4 tercios, todo eso factor de X menos 2. Entonces aquí me queda I más 3 es igual a 4 tercios X, y 4 tercios por menos 2 me queda menos 8 tercios. Ese 3 va a pasar hacia el otro lado sumando y me queda que I es igual a 4 tercios X menos 8 tercios más 3. De hecho, menos 3, ahí está. ¿Cómo terminaría esta cosa? Terminaría I igual a 4 tercios X. Y ahora esto tengo que restarlo. Sería 3 por menos 3, eso es menos 9. Menos 9 menos 8 es menos 17. O sea, me quedan menos 17. Aquí me equivoqué. Ahí sí. Sería menos 17 dividido en 3. Ahora, yo tengo que ver si está bueno o está malo. Entonces lo que voy a hacer es probar con este puntito de aquí y vamos a ver si nos fue bien o nos fue mal. Entonces voy a tomar este color rojito y vamos a ir probando. Entonces yo evalúo mi punto 5,1, entonces yo sé que aquí va a ir el 1, que es la coordenada I. Aquí va a ir 4 tercios por 5, que va a ser 4 tercios por 5 es 20 tercios. Vamos a borrarlo. Cuatro tercios por 5 es 20 tercios menos 17 tercios. 20 tercios menos 17 tercios es 3 tercios. O sea, 3 tercios es 1. O sea, el primer punto lo cumple. Voy a ver si cumple el segundo punto. Entonces, evalúo el segundo punto acá. Sería I, que sería menos 3, es igual a 4 tercios por 2, es decir, 8 tercios menos 17 tercios. 8 tercios menos 17 tercios, eso es menos 9 tercios. Y menos 9 tercios es menos 3. Eso quiere decir que cumple los dos puntos. ¿Ya? Entonces, ahí tengo los dos casos posibles que yo me podría encontrar. Que me den la pendiente y que me den un punto, o que me den dos puntos. Cualquiera de las dos se resuelve con la misma fórmula. Les recomiendo aprenderse esa fórmula de memoria, que es I menos I1 igual a M factor de X menos X1. Y una forma fácil de recordarla es entender esto. Que si yo tengo I menos I1 igual a M factor de X menos X1, entonces esta paréntesis yo la puedo pasar dividiendo hacia el otro lado y me queda que M es igual a I menos I1 factor de X menos X1. Es decir, en el fondo esta fórmula es la pendiente. ¿Ya? Solamente que este I de acá, espérense, solamente que este I y este X son puntos fijos, ¿ya? No son valores que se reemplacen por nada, ¿ya? Listo, chiquillos, con respecto a esto de la ecuación de la recta. No sé si tengan alguna duda con respecto a eso. ¿No? Seguimos entonces. Ya ahí después explican, no quiero que vean esa fórmula porque no quiero que se enreden. Entonces, para que pongan a prueba lo que acaban de aprender. Ojo, esta recta que está aquí, esta recta no está en su forma principal. La idea es que ustedes la lleven a su forma principal para poder trabajarla, ¿ya? Entonces,
para resolver este ejercicio les doy, ¿no es cierto?, 2 minutitos. Bien, pasaron los 2 minutos. Entonces, como les había dicho, por lo general, yo no voy a ocupar mi recta en su forma general. Esta recta de aquí no está ni en forma general ni en forma principal. La forma general es esta. AX más BI más C igual a 0. Mientras que la forma principal es I igual a MX más N. Disculpen. En el fondo, esa recta que me dan ahí no está ni en su forma general ni en su forma principal. ¿Ya? Pero independiente de eso, yo tengo que llevarla a su forma principal. Para eso tengo que despejar I. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, fíjense que todo se puede dividir por 2. Lo voy a hacer. 10, 2 y 20 se pueden dividir por 2 para hacerme más fácil el trabajo. O sea, me va a quedar 5x menos I. Todo eso es igual a 10. Entonces ahí yo lo que hice fue dividir este en 2, me dio 5, dividir este en 2, me dio I, dividir este en 2, me dio 10. Ahora lo que voy a hacer es despejar I. Recuerden que voy a despejar I, me va a quedar I es igual a 5x menos 10. ¿Sí? Y finalmente esto me gusta escribirlo con la I a la izquierda, I igual a 5x menos 10. Porque es más fácil. ¿Ya? Entonces, vamos respondiendo algunas preguntas. Lo primero que me dicen es lo siguiente. Me dicen, la pendiente de la recta es 10. Falso. Porque la pendiente es el número que multiplica a la coordenada... la pendiente es el número que multiplica la variable x en la recta cuando ésta está en su forma principal. Y aquí el número que multiplica a x es 5. Eso quiere decir que esta no corre. Por lo tanto, la 1 no corre. Eso quiere decir que no es ni esta ni esta. ¡Wow! ¡Wow! Fíjense. Inmediatamente nos dicen que va a ser solamente una. Ya, la otra me dice, la gráfica de la recta intersecta el eje Y en el punto 0,20. Acuérdense que el punto en donde la recta intersecta el eje Y depende de este número que está acá, que se conoce como el coeficiente de posición. El coeficiente de posición me indica que el valor en donde, el punto en donde la recta intersecta en el eje Y va a ser 0, el coeficiente de posición que es menos 10. Entonces en este caso me dice que 0,20 no corre. Eso quiere decir que la 2 no es, ¿no es cierto? Bueno, no es ni la 1 ni la 2, entonces necesariamente tiene que ser la 3. Que me dicen que la gráfica de la recta intersecta el eje X en el punto 2,0. En pocas palabras me están diciendo que este punto pertenece a la recta. Y si el punto pertenece a la recta, yo podría evaluarlo acá. Miren, tengo que mi recta es Y igual a 5x menos 10. Si me dicen que la recta intersecta el eje X en el punto 2,0, entonces lo que yo voy a hacer es simplemente evaluar. La Y es 0, la X es 2, 5 por 2 me da 10, menos 10 me da 0 y me queda 0 igual a 0. Eso quiere decir que sí corre la 3, por lo tanto tendría que ser la C. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a este ejercicio? No, profe. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahí está la pregunta oficial de la PSU. Es una pregunta súper corta y se puede hacer de varias formas. Uno es sacando la ecuación de la recta y la otra forma es simplemente ir evaluando puntos y con eso ustedes se dan cuenta. O lo otro que también pueden hacer es graficar un poco los puntos para ver cómo va a ser la recta. Ya. Entonces este ejercicio era re fácil de hacer porque miren cómo son los puntos. Miren cómo son los puntos. Si yo hago aquí una gráfica de mi plano cartesiano, tengo el punto 3,0, que sería 1, 2, 3,0, o sea, ahí mismo. Mientras que el otro punto tiene que ser el punto menos 1,0, es decir, este punto. Entonces, si yo grafico la recta, la recta que estoy graficando sería esta recta, que la voy a colocar así. Chuta, quedó media fea. Esa es la recta que yo estoy sacando, ¿ya? Y esa recta, si ustedes se dan cuenta, es una recta totalmente perpendicular, al eje Y. Por lo tanto, tiene que ser igual a I, igual a el punto en donde cortan el eje Y. ¿Y dónde cortan el eje Y? Justamente cortan en 0, o sea, hasta la recta Y igual a 0. ¿Sí? Esa es una forma de verlo. La otra forma de hacerlo es ir graficando. Si yo evalúo 3 me tiene que dar 0. A ver, evalúo 3, ¿me da 0 o no? Evalúo 3, ¿me da 0 o no? Evalúo 3, ¿me da 0 o no? Evalúo 3, ¿me da 0? Y esta es como una función constante. En esta evalúo 3 me da 0. Entonces yo diría ya, podría estar entre esas dos.
Pero si evalúo menos 1, también me tiene que dar 0. ¿Me da menos 1, me da 0? Sí. ¿Me da menos 1, me da 0? No. Entonces, necesariamente, evaluando los puntos, me doy cuenta que sí o sí tiene que ser la D. Y la otra forma es aplicar la fórmula, que sería I menos I1 igual a M factor de X menos X1. Esta sería la forma más larga de todas, ¿ya? Si yo saco la pendiente tiene que ser... voy a elegir este primero, sería 0 menos 1, y acá sería el 0 y el 3. 0 partido en lo que sea me va a dar 0, o sea, mi pendiente es 0. Entonces me queda I menos la coordenada I de cualquiera de los puntos, voy a elegir este punto, va a ser I menos 0 es igual a M, que es 0, factor de X menos 3. 0 por X menos 3, 0, y acá me queda que I es igual a 0. O sea, realmente, por las tres formas que se los mostré, llegamos inmediatamente a lo mismo. Ahí se termina todo lo que tiene que ver con la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Con la recta propiamente tal. Lo que más tenemos que destacar de esa materia es saber trabajar con la pendiente, saber calcular la pendiente, saber cómo sería una gráfica de una función a partir de una pendiente dada. ¿Ya? Eso es súper importante, y ahora lo que se va a hacer va a ser ver posiciones relativas de la recta en el plano. ¿Ya? Esto es una materia que es súper corta, pero esto es súper importante para poder sacar pendientes. Cuando a mí me dan un ejercicio, y en el ejercicio tengo dos rectas que están jugando dentro del ejercicio, lo más probable es que el ejercicio se tenga que resolver mediante algunas características que son justamente las posiciones relativas de la recta en el plano. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esa materia, que es poco. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que las posiciones relativas de la recta en el plano tienen que ver cómo se comportan las rectas, ¿no es cierto?, en el plano cartesiano. Aquí tenemos el primer juego, ¿no es cierto?, el primer caso, que se conoce como rectas oblicuas. Cuando nosotros hablamos que las rectas son oblicuas, estamos hablando de que las rectas se intersectan, pero no se intersectan en 90 grados, ¿ya? Se cortan, pero no en un ángulo de 90 grados. Eso es un caso que generalmente no se ocupa, pero nosotros podemos darnos cuenta que dos rectas son oblicuas si la multiplicación de sus pendientes es igual a un número distinto a menos 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, por darles un ejemplo. Si yo tuviera la recta I igual a 3x menos 1 y tuviera otra recta que a esta le voy a llamar L1, a esta le voy a llamar L2, y yo digo que esta es igual a 2x menos 3, entonces si yo multiplico sus pendientes, que sería la pendiente de L1 multiplicada por la pendiente de L2, eso me da como resultado 6. Distinto de menos 1, eso quiere decir que las rectas son oblicuas. Ya, entonces este era el primer caso, ¿no es cierto?, en donde esto casi no se ocupa. Miren, les voy a hacer un resumen súper corto, se las voy a hacer bien corta. Las que se ocupan son las rectas perpendiculares, que dos rectas van a ser perpendiculares cuando el producto de sus pendientes sea menos 1. Eso sí se ocupa, ¿ya? Entonces aquí yo le digo, si L1 es perpendicular con L2, que son el nombre que yo le doy a las rectas, entonces el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Es súper útil colocarle a las rectas nombres, L1, L2, L3, L4, dependiendo de la cantidad de rectas que ustedes tengan. Entonces, de esa forma, cuando nosotros hablemos de M1 y M2, vamos a estar hablando inmediatamente de la pendiente de L1 y de la pendiente de L2. Por lo tanto, tenerlo en cuenta, ¿ya? Eso es súper útil, darle un nombre a la recta propiamente tal. Rectas coincidentes. Las rectas coincidentes son aquellas rectas que gráficamente son iguales. Puede que se escriban distintas, ¿ya? Puede que se escriban distintas, pero en el fondo son iguales. Por ejemplo, yo tengo esta recta que sería I igual a... no sé, pues le doy esta recta I igual a 2x, perdón, todo eso más 3. Y podría yo darles esta recta I igual a 4 medios x más 6 medios, por ejemplo. Se escriben distintos, pero son la misma recta. Shh. Oh, perrito pesado esto. ¿Ya? Entonces su gráfica va a ser la misma. Se escriben distintas, pero sus gráficas van a ser iguales. ¿Y cómo yo puedo saber? Si dos rectas son coincidentes o no? Porque tienen que tener la misma pendiente y tienen que tener el mismo coeficiente de posición. ¿Ya? Eso tienen que ser iguales. Mientras que cuando yo tengo dos rectas que son paralelas, van a ser dos rectas que, si yo a esta la llamo L1, por ejemplo, y digo que 5x más 3, la otra recta L2 tiene que ser de la forma I igual a
5x menos 2, por ejemplo. Van a tener la misma pendiente, pero van a tener distinto coeficiente de posición. ¿Ya, chiquillos? Entonces, las que importan son las siguientes. Las voy a anotar aquí. Esto es lo importante, el resumen de la clase prácticamente, porque es súper corto. Yo digo que L1 perpendicular con L2, si el producto de sus pendientes M1 por M2 es igual a menos 1. Y la otra que importa, L1 paralela con L2, si M1 es igual a M2. O sea, tienes que tener la misma pendiente. ¿Ya? Entonces, ¿de qué me sirve tanto? ¿Por qué es tan útil? Esto es tan útil porque de repente a ti te dicen, ¿sabes qué? Esta recta de aquí, yo te digo ya, esta recta es L2 y yo quiero encontrar L1. ¿Pero qué sé de L1? Sé que L1 es perpendicular con L2 y me dan el punto A. Entonces yo digo, ya, yo tengo un punto para poder aplicar la fórmula general de la recta que vimos en delante. Tengo un punto, pero me falta la pendiente. Y como yo tengo L2, yo digo, pero si tengo L2, tengo esta pendiente de aquí. Y como yo sé que son perpendiculares, puedo encontrar la pendiente de M1 después. ¿Se dan cuenta? Miren, vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué dice este ejercicio? Dice, y otra cosa útil con respecto a esto, háganse un dibujo, háganse un monito de la situación que está pasando, porque eso les va a ayudar mucho. ¿Ya? Entonces aquí tengo, por ejemplo, me dicen así, si la ecuación de la recta L1 es, entonces ya, me dicen L1 es igual a I igual a menos 3x más 3. Y me dicen que la recta L2 intersecta el eje Y en el punto 0,6. ¿Ya? Entonces miren, de L2, ¿qué conozco? Conozco un punto, 0,6. ¿Ya? ¿Y qué sé yo? Yo sé que L1 es paralelo con L2. ¿Ya? L1 es paralelo con L2. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la pendiente de L1 es igual a la pendiente de L2. ¿Ya? Entonces, como yo conozco la pendiente de L1, porque L1 está en su forma principal, me doy cuenta que su pendiente es menos 3. Por lo tanto, la pendiente de L2 tiene que ser 3 también, negativo. Entonces, yo tengo aquí mi pendiente y aparte de eso, tengo un punto. ¿Ya? Lo voy a hacer voy a hacerlo de dos formas este ejercicio, ¿ya? Lo voy a hacer por el camino más largo, que es como el que quiero mostrarles, y luego les voy a mostrar el camino más corto, que requiere más conocimiento, ¿ya? Entonces, camino largo, aplico la ecuación general de la recta, y menos I1 igual a M factor de X menos X1. Este es el camino largo. Entonces sería I menos la coordenada I de mi punto, que es 6, es igual a M, que es menos 3, factor de X menos la coordenada X de mi punto, que es 0. Entonces me queda I menos 6 es igual a menos 3X, y me queda finalmente que I es igual a menos 3X más 6. ¿Ya? Eso es lo que yo sé. Esta de aquí viene siendo L2. ¿Ya? Listo. Y el otro camino es entender esto, que si a mí me dan el punto 0,6, recuerden que eso viene siendo igual a 0,n. Eso quiere decir que el n, o mi coeficiente de posición, es 6. El coeficiente de posición es 6. Entonces, como yo sé que la recta L2 que estoy buscando es de la forma I igual a M2X más N, entonces yo conozco ya N, que sería 6. Y como yo sé que L1 es paralela con L2 y tienen la misma pendiente, significa que M2 es menos 3, o sea, sería menos 3X más 6. ¿Ya? Y de esas dos formas yo puedo llegar a que mi recta que estoy buscando es L2. Y me están preguntando por la intersección de la recta con el eje X. Miren esto. Si yo tengo aquí mi plano cartesiano y yo tengo que esta viene siendo una recta, ¿qué coordenada va a tener esto? Esto va a tener una coordenada en X, va a ser, no sé, A, mientras que en Y va a ser 0. O sea, si Y vale 0, yo encuentro la coordenada en X, donde la recta intersecta el eje X. Entonces yo puedo hacer una tablita, miren, yo hago una tablita aquí y yo digo ya, X, Y. Cuando X vale 0, ¿cuánto va a valer Y? Va a ser el punto 3 menos 3 por 0, 0 más 6, 6. O sea, tengo el punto de intersección con el eje Y. Y si yo quiero el punto de intersección con el eje X, tengo que hacer 0Y. Entonces hago 0Y y evalúo 0 acá. Si evalúo 0 aquí me queda 0,
es igual, vamos a colocarlo aquí, 0 es igual a menos 3x más 6. El menos 3x va a pasar hacia el otro lado, 3x igual a 6, y me queda que, chuta, no sé qué pasó ahí. Me queda finalmente que x es igual a 2. Entonces ahí tengo mi intersección con el eje X. ¿Cómo anduvieron con este ejercicio? Ya, entonces aquí la estrategia, ¿no es cierto? Para poder encontrar la intersección con los ejes, recordar que yo puedo hacer esta tablita en donde hago tanto 0x como 0y. Y ahí encuentro las dos intersecciones con cada uno de los ejes. ¿Bien? Alternativa B, que sería 2,0 justamente. Y pasamos al último ejercicio. ¿Les gustaría que ese ejercicio lo hicieran ustedes o quieren que lo haga yo? Bueno, lo hago yo. Entonces, ¿qué me dicen? Si A y B son las coordenadas del punto de intersección de esas dos rectas, entonces, ¿cuántos A más B? Ya. Tengo que sí o sí encontrar las rectas y eso no salía aquí, pero esto es un sistema de ecuaciones, ¿ya? Cuando yo resuelvo un sistema de ecuaciones, bueno, se marcó, no sé cómo. Cuando yo resuelvo un sistema de ecuaciones, lo que hago es llevar a la recta a esta forma, ¿ya? En el sistema de ecuaciones, la recta tiene que estar de esta forma. AX más BY igual a C. Entonces, esta recta L la llevo a su forma que sería X menos Y. Y este menos 5 va a pasar hacia el otro lado y me va a quedar de esa forma. Mientras que esta recta de acá va a ser 2X menos Y igual a... Y este menos 3 va a pasar hacia el otro lado. ¿No es cierto? Va a pasar sumando. Y me queda así. Entonces aquí me quedó un sistema de ecuaciones que para poder resolverlo, lo que voy a hacer es multiplicar la primera ecuación por menos 1. Así puedo eliminar la y. Y me queda menos x más y igual a menos 5. Y lo de abajo queda tal cual, es decir, 2x menos y es igual a 3. Entonces aquí yo puedo sumar, ¿no es cierto? Sumo o resto, no sé, pero ahí se me va a anular y aquí me queda que x es igual a, en este caso, menos 5 y 3, que sería menos 2. Tengo la coordenada en x de mi punto. Acuérdense que cuando yo resuelvo un sistema de ecuaciones encuentro mi intersección x, y. Eso quiere decir que yo ya tengo la coordenada en x. Y como yo sé que este punto pertenece tanto a L1 como a L2, entonces yo podría tomar cualquiera de las dos ecuaciones para poder reemplazar mi coordenada x y despejar mi coordenada y. Entonces elijo esta ecuación que sería, ¿no es cierto?, la primera, considero que es la más fácil de todas, que sería x menos y es igual a 5. Y como yo sé que x es menos 2, me queda menos 2 menos y es igual a 5. Entonces despejo y, y pasa para acá y me queda que y es igual a menos 7. Y es igual a menos 7. Entonces, ahora lo que tengo que sacar es a más b. A más b. A, ¿cuál vendría siendo la coordenada x? Que sería menos 2. Más b, que sería menos 7, y eso sería igual a menos 9. Entonces, la respuesta es la B. Entonces, chicos, esto vendría siendo toda la materia, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que ver. Es poco, fíjense. Es distancia entre puntos, punto medio, ¿ya? Y conocer, obviamente, el nombre de los ejes y saber que la coordenada X de un punto se llama abscisa y la coordenada Y se llama ordenada. Ya. Saber lo de los cuadrantes, eso es fácil. Saber la forma principal de una recta y la forma general de una recta. De la forma principal yo puedo sacar la pendiente y el coeficiente de posición. Posiciones relativas de las rectas. Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es menos 1. Dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Y finalmente, si yo quiero encontrar la intersección entre dos rectas, tengo que resolver un sistema de ecuaciones y ya. Eso es todo lo que tengo que saber de esta unidad.